La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, bienvenidos a esto que es Encuentro con los Clásicos, un espacio que nos permite entrar en lo más profundo de los grandes compositores, de los grandes maestros, porque no olvidemos que Beethoven, Bach, Mozart, Haydn son definitivamente seres que han trascendido el tiempo y el espacio, pero que no se nos olvide que también fueron seres humanos como tú y como yo. De eso se trata este encuentro. Es un encuentro con los clásicos en donde pues nos daremos ese permiso de tocar las fibras que nos hacen ser perfectamente seres humanos y por lo mismo tener la posibilidad de trascender. El día de hoy vamos a hablar de uno de los compositores más importantes en la historia de la música de concierto. Él es Franz Joseph Haydn. Franz Joseph Haydn va a vivir en un periodo que va de 1732 a 1809. Pero te preguntarás, ¿eso qué quiere decir? Bueno, si hacemos un recuento muy rápido en torno de lo que es la historia de la música, permíteme ubicarnos en el tiempo. No me voy a ir hasta la música antigua, hasta las culturas greco-romanas. Simplemente pensemos en el Renacimiento, digamos. El Renacimiento, la música del Renacimiento o el periodo del Renacimiento, lo vamos a encontrar entre el siglo XIV y el siglo XVI. Cuando entramos en el siguiente periodo es en la música del Renacimiento. El Renacimiento va a empezar en el siglo XVII, específicamente hacia 1600, 1608 si son muy quisquillosos, con el advenimiento de la ópera. De 1600 a 1750 viene lo que se le conoce como el periodo barroco. Es el barroco, es un momento en el cual, ya lo hemos platicado en otros programas de Encuentro con los Clásicos, barroco quiere decir, barroco viene de la palabra portuguesa barroco, que significa perla defectuosa, y esto nos da la idea de muchos adornos, de demasiado, una sobrerecarga de elementos. Ahí vamos a encontrar en el barroco a Vivaldi, Bach, Händel, Telemann, Corelli, etc. Bueno, si dijimos que el barroco es de 1600 a 1750, estoy comentándoles que Franz Joseph Haydn, nuestro invitado de esta sesión, va a nacer en 1732. Quiere decir que Haydn va a nacer en la última parte del periodo barroco. Sin embargo, está naciendo. Esto no quiere decir que siendo niño, él va a tener una influencia directa sobre este periodo. Ahora bien, les mencioné al inicio de esta sesión que él va a nacer en 1732 y va a morir en 1809. Esto es fundamental, esto es muy importante y les voy a decir por qué. El barroco termina en 1750. De 1750 a 1800 hay algunos historiadores de la música que se lo llevan hasta 1820. Pero bueno, para efectos prácticos vamos a dejarlo a 1800. Este periodo se le va a conocer como el periodo clásico. Ahorita vamos a platicar qué significa esto. Y después ya vendrá el periodo romántico. A ese no me voy a meter. Entonces, esto quiere decir que Haydn va a ser el típico, el clásico compositor producto de una influencia equilibrada, que es finalmente lo que es el periodo clásico. Él va a vivir exactamente en este momento. Ya cuando él crece, ya cuando él empieza a hacer sus primeras composiciones, ya va a estar, ya se vio influido por toda la hecatombe, ¿no? de música barroca. Él la va a asimilar y nos la va a presentar en sus obras. Entonces, sobra decir también, que es importante mencionar, cuáles fueron los contemporáneos de Franz Joseph Haydn. En esta pequeña introducción, a mí me gusta mucho ubicarnos en tiempo y en espacio. De entrada, bueno, les dije dónde nació, cuándo nació, pero no les dije dónde. Franz Joseph Haydn va a nacer en Rohau, actual Hungría, y en aquel entonces, sin meternos en problemas geopolíticos, simplemente vamos a decir que Rohau es lo que hoy era Hungría, en aquel entonces todavía
pues albergaba lo que era el imperio austrohúngaro. Él va a vivir obviamente en Viena mucho tiempo, la mayor parte de su vida, y ahorita les voy a platicar porque tiene una escena muy interesante, fundamentalmente con la familia de los Esterházy, digamos en los alrededores de Viena. Por eso se le considera, y si ustedes revisan alguna enciclopedia, van a encontrar que Haydn va a ser austriaco. Sin embargo, pues aquí somos muy detallistas, ¿no? En ese sentido. ¿Quiénes son los contemporáneos de Haydn? Básicamente, casi nadie. Si me preguntan, seguramente les han preguntado a sus amigos, oye, si existiera una máquina del tiempo, ¿a dónde te gustaría ir? Y yo no chisto en decir al periodo clásico, es decir, entre 1700 y la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, donde vive Haydn. Porque ¿a quién se hubiera encontrado Haydn si hubiera podido viajar más? De hecho, viajó mucho, pero ¿a quién se hubiera encontrado? Imagínense nada más, pilares del pensamiento, Kant. Fueron perfectos contemporáneos, era contemporáneo de Kant, contemporáneo de Mozart, contemporáneo de Beethoven. Él vivió recibía todas las noticias de la Revolución Francesa. Estoy hablando de Robespierre, era contemporáneo de Luis XV, de Luis XVI, de María Antonieta, de María Teresa de Austria, de Federico II de Prusia. Es decir, estamos hablando de Voltaire, de grandes pensadores, de Lavoisier, si nos vamos a la ciencia. Estamos hablando del surgimiento de la enciclopedia, y ya voy a detenerme aquí porque esto es una cantidad impresionante pues de riqueza cultural, científica, filosófica y musical. Bueno, esto, ¿por qué lo menciono? Porque aunque ustedes no lo crean, Haydn va a recopilar todo esto y lo va a introducir en sus obras, de las que voy a platicar en un momento más. Entonces, Haydn, al principio de su vida, él va a nacer en una familia muy humilde. Sin embargo, una de las cosas que llamaron mucho la atención en el niño Haydn fue que tenía una voz muy bonita. Entonces el papá le enseñó algunos rudimentos ahí de tener una espineta ahí guardada en los cuartos de los tiliches, y lo acercó al niño Haydn a que empezara pues a rascar. Sin embargo, pues él empezó a darse cuenta de que tenía un talento muy especial. Y después lo puso a cantar. Y como tenía una voz tan angelical, entonces dice, no, pues aquí creo que es importante no tenerte aquí metido en este pueblo, en Rohau. Y entonces lo manda directamente a la ciudad de Viena. Y ya estando en Viena, va a caer en quizá el nicho más importante del desarrollo musical europeo. Estamos hablando del coro de la Catedral de San Esteban. Cuando hablo de la Catedral de San Esteban, estoy hablando de la catedral más importante, y dicho sea de paso, si han tenido la oportunidad de estar en Viena o de ver alguna fotografía, les invito a que lo hagan. Es Catedral de San Esteban, en el centro, en el corazón de Viena, y es una cosa majestuosa, es una cosa monumental. Bueno, ahí es en donde va a llegar Haydn, y va a tener su contacto, es su primera formación como niño. Y él va pues de alguna manera a ganarse mucho prestigio. Fíjense ustedes, también hay un detalle, hablando del niño que forma parte del coro de la Catedral de San Esteban. Hay un detalle, hay una anécdota. Hay quienes la desmienten, hay quienes no, pero bueno, de todos modos se las voy a decir porque a mí se me hace muy emocionante. Y es de que él tenía entre 7 y 8 años, está cantando, y de repente en San Esteban entra un féretro muy humilde. No había ni flores siquiera. Y el niño pues tenía que cantar, era música de un funeral. Y entonces pues el niño ni siquiera sabía quién era. Él acababa de llegar de un pueblo, de la provincia, y veía que pues entraba un féretro muy humilde, muy pobre, con muy pocos recursos. Cuenta la historia que esta fue una ceremonia muy modesta. ¿Por qué les estoy platicando esto? ¿Y qué tiene que ver con Haydn? Pues porque ese féretro llevaba ni más ni menos que el cuerpo de Antonio Vivaldi. Haydn, se presume, fue uno de los integrantes del coro que despidió a Antonio Vivaldi, que a pesar de haber sido quien fue, a pesar de haber amasado una importante fortuna, murió en la miseria, murió en la desgracia. Y ahí, precisamente, fue uno de los grandes sabios. Y yo siempre digo que fue un eslabón, que fue una especie como de pase de estafeta, en donde se va desarrollando precisamente el concepto
del paso del barroco al periodo clásico. Vivaldi se va, entra el niño Haydn. Esto, más allá de una anécdota, lo que nos está diciendo es que es la ruptura de dos formas de crear música. Por un lado, estamos hablando de esta música sumamente compleja, sumamente cerebral, sumamente intelectual. Conste que no he dicho que fría, ni no emotiva, sí lo era. Sin embargo, la música barroca es una música, como ya lo dijimos al principio, sobrecargada, con demasiados elementos. Es esa música que como este fondo que están viendo ustedes aquí, ¿no? Tiene demasiados elementos aquí, hay muchos detalles. Entonces, si ustedes son curiosos y escuchan, por ejemplo, no sé, los 6 conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach, es un tema y luego otro tema y luego otro más y luego otro más, o la música de Vivaldi, un concierto grosso de Vivaldi, es demasiada música. Y para hacer eso se requería de una formación musical y, dicho sea de paso, subrayo, matemática compleja, conocimiento de armonía avanzada. Y eso precisamente es lo que caracterizaba la música barroca. Cuando viene Haydn, estamos entrando en un periodo muy interesante que se le va a conocer como el rococó, como algo también que se le conoce como el estilo galante. Y permítanme decirlo así porque finalmente esto describe la forma de hacer no nada más música, sino en general la vestimenta, la loza, los platos, las tazas, la arquitectura. Estamos hablando de le style galant, el estilo galante. Aquí ya vamos a bajar, es tanta información, vamos a bajar tanta locura de detalles, es demasiado pensar, por Dios. Johann Sebastian Bach está muriendo también, está a punto de morir. Y Johann Sebastian Bach es demasiada información, música demasiado intelectual, si me permiten la expresión. Queremos empezar a hacerlo un poquito más sencillo. Queremos hacer esto, un estilo galante, en donde no se pierda la profundidad, pero sobre todo que surja la elegancia. Luego entonces podemos decir, en esta primera etapa, que Haydn es un sinónimo de elegancia, es un sinónimo de buen gusto. Pero para ello, esperemos a nuestro siguiente bloque, porque ahí vamos a entrar en la descripción de su música tal cual es. Regresamos, amigos. En esta ocasión, Encuentro con los Clásicos tiene un invitado muy especial y es Franz Joseph Haydn, un compositor que pues, es el sinónimo de orden, de disciplina, de elegancia. Y precisamente entramos ahora sí a la descripción de su música. Sin embargo, la música de Haydn no se hizo así nada más. Ustedes se preguntarán, si él venía del barroco, entonces ¿en dónde vino esa ruptura? Si la música barroca era esa música sobrecargada con muchos elementos, con muchos adornos, entonces, ¿por qué se cayó todo esto? Bueno, esto obedece a muchas cosas. De entrada, el siglo XVII, recuerden ustedes, es el siglo típico del racionalismo. Estamos hablando de Newton, estamos hablando de Descartes, ¿no? De Descartes, es un racionalismo extremo. En el siglo XVIII viene este desgaste y recordemos que en la historia de la humanidad los diferentes movimientos políticos, culturales, educativos, artísticos desarrollan un concepto y una vez que se está desarrollado ahí viene inmediatamente el desgaste o más bien se llega a un tope, se desgasta y es sustituido por otro. Esa es digamos que la historia de la humanidad. El caso del barroco es un racionalismo extremo. En el caso ya de la época clásica, como ya dijimos, es quitar adornos. Estoy hablando quizá de una manera muy simplista, les pido me perdonen por ello, pero trato de quitar todo a las palabrerías, ¿no? Complicadas para lograr dejar en ustedes una idea clara. En el siglo XVIII lo que va a hacer es quitar un poquito, ¿no? Va a quitar un poquito todos estos detalles y va a tratar de hacerlo lo más sencillo. Esto es bien importante. Hay varios autores que hacen énfasis en esto y obviamente aquí perdemos mucho cuando los traducimos de diferentes idiomas, porque cuando hablamos de sencillo, esa es la característica típica del periodo clásico, que no tiene que confundirse con el concepto de simple.
Incluso en nuestra lengua común confundimos lo simple con lo sencillo. Sí, déjalo, es algo muy simple, es algo muy sencillo. Y yo, para hacer enojar a mis amigos, les digo, a ver, ¿es simple o es sencillo? Porque no es lo mismo. Cuando estamos hablando de algo simple, estamos hablando de algo superficial. Los niños no son simples. Nosotros a veces somos bastante simples como adultos. Los niños son sencillos. Es decir, tienen esa magia, ¿no? De poderte decir muchas cosas con una pregunta, con un comentario que a veces nos hace desatinar y sufrir. ¿Por qué? Porque tiene mucha profundidad. Ese es el periodo clásico. Es entrar en lo sencillo y, sobre todo, aquí la palabra más importante, entrar en el equilibrio. El siglo XVIII, el siglo de Haydn mismo es por naturaleza, y aquí me voy a ir un poquito a ver este comentario con ojos de Nietzsche. Federico Nietzsche nos habla mucho de esto. La historia de la humanidad siempre es el producto de estar comparando dos fuerzas, una apolínea y una dionisíaca. Lo dionisíaco es lo exacerbado, es el extremo barroco. Es ese momento en el que te vas a tratar de vivir y de sentir al máximo, sin límites. Apolo no, es un nombre. Polo significa extremo. Apolo, alfa privativa, sin límite, es decir, equilibrado. Apolo, de ahí la razón por la cual Apolo era considerado el dios de la música en la antigua Grecia. Entonces, Apolo es esto, es un equilibrio. Haydn es Apolo. Haydn representa, encarna el concepto apolíneo de la música. Esto se los menciono porque cuando ustedes escuchan una sinfonía, siempre nos da esa idea. Ustedes pueden predecir lo que viene. Y pueden predecirlo porque si nos vamos a la arquitectura, ustedes van a encontrar, si ven alguna obra, alguna construcción, si ustedes ven este pedacito, ustedes saben perfectamente lo que viene después. ¿Por qué? Porque ya tuvieron la oportunidad de ver esto. Quiere decir que aquí viene una propuesta, puede ser visual, puede ser auditiva en el caso de Haydn, ¿no? Pero ya saben lo que viene. ¿Por qué? Porque estamos generando un equilibrio. Esa es la idea, es generar equilibrio. Y entonces, ¿de dónde viene quién enseñó a Haydn esto? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que dejamos a Haydn teniendo una voz pues muy angelical? Pero también era un pingo, ¿saben ustedes? Cuenta la historia que hubo un evento que para nosotros fue muy bueno, para Haydn no tanto, pero para la historia de la música y para los melómanos como yo fue maravilloso. Fue que era un niño muy travieso. Y cuenta la historia que en algún momento él estaba en clase y típico, seguramente alguno de ustedes también lo hizo, quizá yo también. Los niños pues usaban su pelito largo, traían sus coletas, de acuerdo a la moda vienesa, ¿no?, de la época. Y el desgraciado muchacho, ¿no?, sacaba unas tijeras y le gustaba cortarle las coletas a sus amigos, a los que se sentaban adelante. Entonces esto generaba mucho conflicto. Digo, les doy esto, hay miles de anécdotas al respecto, en donde sería que nadie soportaba al niño Haydn. Entonces, le decía a su maestro, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, vámonos, fuera. Y lo corrió, lo echó directamente a la calle. Ustedes dicen, bueno, y entonces su papá, no, recuerden que sus papás eran muy pobres, muy pobres. Entonces, él empezó a deambular por las calles de Viena. Y dices, bueno, pues de algo vivía. Sí, ok, alguien le podía dar de comer, pero te tengo noticias, es Viena, los inviernos son algo serio. Hubo noticias de que el niño Haydn estuvo muchas veces a punto de morir de frío y a punto de morir también de hambre, de inanición. Y hasta que lo encontró varios burgueses de la época, lo encontraron, ¿y tú qué estás haciendo? Le daban de comer, pero después él trataba de pagar con música. Y lo que él hacía es que se ponía a tocar el teclado, que dicho sea de paso, no existe un maestro propiamente de teclado. También tocaba el violín. O sea, estamos hablando de que él fue muy autodidacta en estos temas. Lo hacía de tal manera que empezó a ganarse pues ahí algunos recursos muy, muy nimios, muy elementales, muy básicos para poder sobrevivir literalmente. Él va a ser encontrado después por un noble que respondía al apellido de Esterházy. Este nombre va a ser muy importante para la historia de la música, porque a Haydn le van a decir, bueno, está bien, te voy a traer
eres uno de los músicos más importantes que andan pululando por ahí, tocando en bares, en restaurantes, que tienes alumnos, porque también empezaba a dar clases de música Haydn, pero era una persona, como ya decíamos aquí en Encuentro con los Clásicos, como tú y como yo, y que sobrevivía. Entonces, lo que va a hacer Haydn es que va a recibir esta oportunidad de trabajar en la familia de los Esterházy. Cuando digo en la familia de los Esterházy, no es cualquier cosa. Fíjense ustedes, los Esterházy era una familia de varias generaciones, eran nobles, y afortunadamente para nosotros, y más para Haydn, era una familia muy poderosa, con una influencia política muy fuerte. El mismo Nikolaus, así se llamaba, el príncipe Nikolaus de Esterházy, era sumamente era un intelectual, era un polímata, entiéndase polímata, aquella persona que tiene la capacidad de dominar y de incursionar en diferentes ámbitos, en diferentes ramas del saber, la ciencia y el arte. Ese era Nikolaus. Y entonces dice Nikolaus, ese me gusta. Quiero que a Haydn me lo traigan, por favor, y ese me va a servir. Cuando digo me va a servir, imagínense nada más la usanza, ¿no? Cómo se llevaban a cabo estas cosas y cómo, digamos que yo, leyendo un poquito la vida de Haydn, aprendí también cómo se las gastaban la nobleza en aquel entonces. Y es de que ellos se levantaban, imagínense nada más si hubiera sido Nikolaus Esterházy o Luis XIV o María Teresa o María Antonieta, el que ustedes quieran, ¿no? Se levantan, eso sí, tienes que tener un buen rato para... Luis XIV, por ejemplo, se levantaba y lo primero que hacían, ¿no? Les musiciens de chambre de roi, ¿no? Los músicos de la Cámara del Rey estaban listos, ¿no? Ay, don Luis ya se va a levantar, listo, o sea, y empezaba la música, ¿no? Porque él tenía que levantarse con música. Pero no nada más eso, tenían que hacerle su desayuno, llevárselo a la cámara, todo era un ritual. En el caso de Esterházy o de Nikolaus, también. Pero él, sobre todo, sí era caprichoso a la hora de pedir su comida, sí era caprichoso a la hora de pedir su vestuario, su vestimenta, pero aquí viene lo más interesante. Ojalá y pudiéramos tener más líderes políticos en ese sentido. Y es, a ver, manden llamar a Haydn, por favor. Haydn, para hoy quiero que me escribas un trío o un cuarteto. O va a venir la emperatriz María Teresa, entonces quiero que por favor una ópera para la próxima semana. Entonces Haydn estaba totalmente dedicado a esto. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, dicen, oye, pues qué bien, se le está pasando bastante bien. Bueno, sí y no. Sí, porque efectivamente durante 29 años, ¿sí? ¿Escucharon bien? Durante 29 años, Franz Joseph Haydn va a estar al servicio de la familia de los Esterházy. ¿En qué condiciones? Bueno, permítanme empezar por las partes positivas o buenas. Resulta que Haydn, después de haber estado deambulando, después de haber sobrevivido las inclemencias del clima y sufrido, ¿no? el hambre, va a convertirse en el compositor mejor pagado de Europa. Va a tener mucho dinero, va a ser bastante bien reconocido. Nikolaus sabía quién tenía ahí, ¿no? Y lo iba a recompensar con un muy buen salario. Dice, oye, qué bien, fabuloso. Sí y no. Porque resulta que si ustedes tienen la oportunidad de ir a Viena, que bueno, Viena es una ciudad preciosa, es más, caminar, la ciudad de Viena ya en sí es estar caminando por un museo al aire libre. Hay una ciudad muy cerquita, no recuerdo la distancia, serán unos 30, 40 kilómetros de Viena, y es una ciudad que se llama Eisenstadt. Casi nadie la conoce. De hecho, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Eisenstadt, realmente los que están ahí somos melómanos, así medio fanáticos de Haydn, porque queremos estar en donde vivía Haydn, donde de alguna manera estaba el príncipe, Eisenstadt, y ahí es un palacio, es un palacete, es un palacio no tan grande, pero es un palacio finalmente. Y ahí es en donde él trabaja, ahí se le contrata a Haydn. Y entonces ahí empieza a trabajar. Sobra decir que en ese palacete existían también diferentes cámaras en donde se presentaban desde conciertos de cámara, se presentaban óperas, se presentaban recitales, teatro,
Pero esa es apenas la primera parte de la historia. Estamos en Eisenstadt. Aún viene la mala noticia. Acuérdense que la buena noticia fue que le pagaban muy bien, pero viene otra noticia, en donde obviamente va a ser malo para Haydn, de alguna manera, pero muy bueno para todos nosotros. Pero eso lo platicaremos en un momento más. Regresamos, amigos, a esto que es Encuentro con los Clásicos. Esta sesión la estamos dedicando al gran Franz Joseph Haydn. Y bueno, les decía que había dos muy buenas noticias. La primera, que Haydn se va a convertir en el compositor mejor pagado de Europa en el siglo XVIII. ¿Cuál fue la mala noticia? No sé, seguramente ustedes vamos a tener opiniones encontradas al respecto, pero eso ya quedará de su lado. Resulta que Nikolaus de Esterházy tenía mucha envidia del Palacio de Versalles. Los franceses tenían, si bien sus, digamos, oficinas generales, vamos a llamarle así, pero también tenían el Palacio de Versalles, que era donde, de alguna manera, se construyó todo el imperio francés, ¿no? Toda la monarquía, todo el poder francés en Versalles, que es un complejo palaciego espeluznante, bellísimo, que hasta la fecha, hoy día, recibe a miles o millones quizá de visitantes al año. Pues el señor Nikolaus de Esterházy dice, yo también quiero mi Versalles. Y entonces, como tenía esa posibilidad, tenía un poder económico tremendo, pero también tenía muy buen gusto, y sobre todo tenía una hambre de belleza, ¿no? De belleza. Por eso era uno de los grandes mecenas de artistas, de grandes artistas. Entonces, yo también quiero mi Versalles. Y entonces lo va a construir en lo que se le conoce hoy como el Palacio de Esterházy o de Esterháza. Y lo va a construir no en la actual Austria, sino que lo va a construir unos 60 kilómetros, pero hacia el este, en una ciudad que hoy se le conoce como Fertut en Hungría. Ahí va a tener su pequeña, entre comillas, casa de descanso. Así como Federico II tenía su Sanssouci en Potsdam, en las afueras de Berlín, Luis XIV tenía su Palacio de Versalles en las afueras de París, de la misma manera, Nikolaus de Esterházy tenía su casa de descanso en Fertut, en lo que actualmente es Hungría. Bueno, este palacio, ¿qué tenía de característica? Bueno, fundamentalmente él quería eso, descansar. Entonces se iba primero los fines de semana, después fueron 3 días, después fueron 4. ¿Pero qué creen? Como no le era necesario trabajar, entonces dijo, ¿por qué he de tener mi casa de descanso? ¿Descansar de qué? Mejor voy a vivir allá. Entonces poco a poco empezó a cambiar su residencia y se quedó en Fertut, en el Palacio de Esterházy. En el momento en el que llega Haydn, Nikolaus le dice, bueno, sí te voy a pagar muy bien, pero vas a tener que vivir allá. ¿Y esto qué quiere decir? Que él tenía, escúchenme bien, tenía su compañía de teatro, tenía una compañía de ópera, y aparte tenía una orquesta de cámara para su servicio. Tenía obviamente músicos a su servicio para propiciarle o para generarle música de cámara. Y obviamente tenía el compositor más importante y más renombrado de Europa. Oye, pero también es contemporáneo de Mozart. Sí, pero en aquel entonces Mozart no era considerado lo que hoy es. En aquel entonces incluso el mismísimo Antonio Salieri, seguramente lo recuerdan ustedes, después vamos a platicar de él. Antonio Salieri, el que sale en la película, el villano de la película de Amadeus, bueno, él también era contemporáneo y en Europa en aquel entonces Salieri también era considerado incluso mejor que Mozart, ¿no? Entonces, pero Haydn era el que estaba por encima de todos. Haydn era el compositor y estaba al servicio de Esterházy. Bueno, entonces, aquí es en donde viene la parte más importante de esta sesión, de nuestra sesión de encuentro con los clásicos de hoy. Y es de que Haydn, si bien tuvo algún proceso formativo por algunos maestros de música, y si bien él estudió las formas de componer de sus antecesores barrocos, estoy hablando de Vivaldi, Mozart, de Vivaldi, Bach, Händel, ¿no? Él de alguna manera, estando en Fertut, ¿no? En el Palacio de Esterházy, ¿no? Él fue construyendo su propia música. Y no tenía ninguna influencia. O sea, no había internet, obviamente.
No había esta forma de generar ediciones que viajaran rápido y de las cuales tú como investigador pues inmediatamente te pones a ver qué hay, cuál es la mejor práctica, ¿no? Lo que le llaman la best practice, ¿no? Las mejores prácticas en el área que sea. Haydn no tenía acceso a eso. Como no tenía acceso a eso, él simplemente se centró y su principal fuente de inspiración, su principal modelo de creación era él mismo, porque durante 29 años estuvo encerrado ahí. Entonces aquí la pregunta es, oye, ¿dónde está lo malo? Bueno, ¿tú aceptarías estar 29 años refundido en un palacio? Sí. ¿Con el mejor salario? Sí. Pero no podía salir. ¿Por qué? Porque el caprichito del Señor era, ahí te quedas y ahí vas a trabajar para mí. Esa fue la vida de Haydn. Haydn va a componer, va a ser el constructor realmente de una estructura. Cuando hablo de una estructura, te voy a generar un concepto. Por ejemplo, si pensamos en Ford, Ford fue el que de alguna manera estructuró lo que un coche significaba. Antes de Ford, pues no había la idea de un coche, el concepto automóvil. Él viene, ¿no? Ya nos da una idea. Ya después vienen otros y van mejorando, van innovando el concepto de automóvil. Pero el primero que se le ocurre hacerlo es a él. Y así todos los inventos funcionan de esta manera. Thomas Alva Edison, si quieren, fue el primero que de alguna manera pensó en una bombilla, ¿no? Entonces está la primera bombilla eléctrica, después vendrán otros y pues la van a mejorar, la van a hacer más práctica, más divertida, ¿no? Bueno, también más resistente, más durable, etc. Bueno, aquí Haydn va a ser el creador de varios conceptos, de ahí la grandeza de Haydn. El primer concepto, bueno, no el primero, pero sí de los más importantes, es la sinfonía. Sinfonía, se le conoce a Haydn como el padre de la sinfonía. Primeramente porque escribió, son 104 sinfonías. Escribió muchas. Fue un gran investigador de cómo debieras construirse una sinfonía. Realmente sin Haydn, Mozart, quién sabe qué nos hubiera dejado. El mismo Beethoven, no sé qué nos hubiera dejado. Pero la palabra sinfonía como tal, Haydn la recibe y la va a desarrollar de otras sinfonías, porque si son curiosos también, antes de Haydn va a haber compositores que ya habían hecho sinfonías. De hecho, si ustedes ponen en su buscador, ponen Vivaldi sinfonía, van a salir sinfonías. Si ustedes ponen Händel sinfonía, van a salir sinfonías. Así que, mira, hay sinfonías. Sí, pero no eran las sinfonías que estamos acostumbrados a ver. En aquel entonces, en el barroco, la sinfonía como estructura, como género, no era otra cosa más que la introducción a una ópera. Eso era una sinfonía. Era como decir, tercera llamada, ya siéntense. Y entonces empezaba la sinfonía, la gente, mira, ya empezó. Se sentaban y empezaba la ópera, ¿no? Esa era la sinfonía. Haydn la retoma y dice, no, la sinfonía puede ser algo más. La sinfonía puede ser, y aquí viene uno de los grandes propuestas del periodo clásico, es que la música va a hablar por sí misma. Es decir, aquí ya la música es un fin en sí mismo. No es para acompañar a un cantante, no es para acompañar como música incidental, no es para acompañar a algo, es simplemente un lenguaje como tal. Entonces, lo que hace Haydn es retomar este concepto de sinfonía del barroco y construye lo que es la sinfonía. ¿Qué es una sinfonía? Sin entrar en detalles, porque eso nos tomaría mucho tiempo, nos va a dar una estructura, una caja. Vamos a pensar en cajas, si nos hace un poquito más entender esto. Dice Haydn, vamos a desarrollar lo que se le conoce como la forma sonata. Dices, no me metas en problemas teóricos de música. No pretendo hacer eso. Pero sí te voy a dar una analogía para que podamos entender este concepto de forma sonata. Si nos vamos a hacer una novela, una película si quieres, ya no tenemos que ser tan complejos. Una película, ¿qué es? Bueno, tú entras a ver a una película y empiezas a ver el protagonista, es el bueno, que normalmente se va a casar con otra persona, que es una mujer o un hombre, no sé, bueno también, ¿no? Y después van a conocer al malo. Entonces presentas al bueno, presentas al malo. Después en medio se van a pelear el bueno y el malo, ¿no? Y el malo está a punto de matar al bueno, pero ¿qué crees? Por alguna razón salva, entonces regresas al bueno, apenitas se salva, se representa el malo que estuvo a punto de matar al bueno y al final, ¡pum!, el bueno mata al malo. Eso sí lo entiendo, eso es una sinfonía. Esa es la forma sonata. La forma sonata no es otra cosa más que tener un tema, ponle nombre, lo que quieras.
segundo tema. Después viene combinación de los dos temas. Se pelean, se contentan, lo que quieras. Pero hay una combinación de los dos temas. Reexposición de primer tema, reexposición de segundo tema y conclusión. Esa es la propuesta de Haydn. Y él va a componer, como les digo yo, al principio empezaban las primeras sinfonías, de hecho las sinfonías tempranas tienen 3 movimientos, pero ya conforme empieza a avanzar su proceso, él empieza a desarrollarlas ya en 4 movimientos. Y hablar de las sinfonías de Haydn es divertidísimo, porque pues él era muy, ¿cómo decirles? Era muy bromista. De hecho hay una pieza, que también era un excelente pianista, él era muy bromista. O sea, cuando digo bromista es eso. O sea, él bromeaba mucho con su música, tenía un estado de humor muy, muy suspicaz. Hay una pieza en donde es una sonata muy famosa, en donde eran amigos finalmente Haydn y Mozart, y Haydn le regala la sonata a Mozart. Y entonces dice Haydn, a ver Mozart, te traje esta sonata, por favor, para que tú la toques. Y pues imagínense, se la está dando a Mozart, Mozart la agarra, de primera vista empieza a tocarla, y cuenta la historia de que está Haydn por atrás. Está riéndose, porque ya va a llegar un momento. Y entonces Mozart está tocando, ¿no? Y de repente, se queda parado Mozart porque ya no puede tocar la siguiente. Y entonces le dice Mozart a Haydn, te equivocaste, esto es intocable, no se puede tocar. Y dice Haydn, no, el que no lo puedes tocar eres tú. A ver, adelante. Y entonces empieza Haydn, ¿y qué creen que hace? ¡Pum! La toca con la nariz, tenía que ser tocada con la nariz, porque era imposible, efectivamente, como decía Mozart. Ya sé que a lo mejor no se murieron de risa por esto. Era la broma de aquel entonces, era la forma, ese humor. Y así como eso va a tener muchas otras formas de manifestar su buen gusto. Uno de ellos tiene que ver precisamente con esta situación, con esta forma de ausentarse, ¿no? De estar separados de la civilización, vamos a llamar eso, de las grandes ciudades. Recuerden que estábamos en Ferto. A veces yo lo pongo como si fuera la Cuernavaca de la Ciudad de México. Mucha gente tiene su casa de campo de descanso en Cuernavaca. Nosotros aquí en Torreón, por ejemplo, tenemos Parras. Mucha gente que tiene su casa en Parras, entonces son sus casas de descanso. Bueno, de esa manera también tenían estos grandes monarcas sus casas o sus chocitas, ¿no? De descanso. Pero llegó al extremo y utilizando esta suspicacia, esta forma divertida de ver la vida, a Haydn le van a preguntar sus músicos, oye, ayúdanos por favor, ya queremos irnos, pídele tú que te llevas bien con el jefe, por favor, pídele que nos dé la oportunidad de salir. Y entonces Haydn les dice, vamos a escribir una sinfonía que les voy a asegurar, les voy a garantizar que va a ser la llave para que podamos salir de vacaciones y descansar. Pero eso se los platico a nuestro regreso. Estamos en Esterházy y formas parte de la orquesta de cámara de la familia Esterházy. No eres Haydn, pero ganas bastante bien. Como esta casita, este palacio era hecho para el descanso de su majestad, entonces los músicos no podían llevar a sus hijos, a sus familias, tenían sus aposentos lujosísimos, tenían una condición de trabajo maravillosa, ganaban bien, eran bien alimentados, cosa muy rara en Europa en aquel entonces. Acuérdense también que estábamos a punto de llegar a la Revolución Francesa, en donde lo más común era la hambruna, la inseguridad. Entonces estar en esta burbuja que era Esterházy era algo maravilloso. Pero bueno, finalmente también eso implicaba mucho sufrimiento porque estaban perfectamente aislados. Es como vulgarmente se dice, estabas encerrado en una jaula de oro, pero finalmente encerrado. Y esa era la condición de los músicos. Entonces se acercan con Haydn apelando a su inteligencia, apelando a su creatividad, y entonces le piden que solicite a su vez vacaciones al príncipe Nicolaus. Este accede y dice, bueno, está bien, vamos a ver, ¿qué quieres? Dice, no, permítame primero presentarle esta sinfonía. Y entonces las sinfonías, y aquí vamos a platicar un poquito de la estructura de la sinfonía. ¿Cuál es esta estructura de la que les he platicado? El primer movimiento normalmente sigue esta forma sonata, que es la que ya platiqué de las cajas o de los protagonistas, el bueno, el malo, El primer movimiento. El segundo movimiento normalmente tiende a ser un movimiento lento. Después viene el movimiento minuet, ¿no? Es un movimiento bailable, ¿no? Y al final es un movimiento presto.
voy a resumir esto para que ustedes se lleven. ¿Cuál fue la postura, cuál fue la aportación de Haydn en términos de estructura de la sinfonía? Repito, primera parte, entrada, es rápida, es un movimiento dinámico, es un movimiento que nos permite a subir el estado de ánimo. Segundo, descansamos, porque no puede ser todo dinámico y rápido. Segundo movimiento es un adagio, es un andante, es un movimiento lento. El tercer movimiento ya es un poquito más dinámico y tiene que ver con la parte bailable. Más adelante también se le va a añadir otra posibilidad que es el scherzo. Scherzo en italiano quiere decir broma. Es un movimiento bromista, es más suelto. Y al final, pues como tiene que ser el gran final, entonces aquí viene la parte del presto, ¿no? Hay que dejar al oyente, al escucha, al espectador, hay que dejarlo vibrando, ¿no? Esa es la estructura de la sinfonía. Normalmente todas las sinfonías, sobre todo después de Haydn, muchas de las sinfonías de Mozart, no se diga todas las sinfonías, Beethoven, bueno, después hizo cambios ahí muy raros, pero bueno, ya lo platicaremos. Pero básicamente el concepto de sinfonía lo va a dejar ya Haydn hecho. Entonces, ¿por qué les platico esto? Bueno, pues porque imagínense ustedes que están en Esterházy, está el príncipe Nicolás. De repente empieza el primer movimiento. Muy bien. Segundo movimiento. Bien, muy bien. Así has hecho tu sinfonía. Me parece bien. Tercer movimiento. Igual, es una parte más ligera, más bailable. Perfecto. Viene el cuarto movimiento. Y en el cuarto movimiento lo que va a suceder es que empieza efectivamente el presto. Y Nikolaus está contento porque es, movimiento presto. Así debe ser. Pero de repente, ¡pum! Viene un cambio subrepticio, un cambio brusco en el tempo del cuarto movimiento de la sinfonía. Y entonces, o sea, yo trato de viajar en el tiempo. Ha de haber sido muy cómico ver la cara de Nikolaus. De repente, empieza y baja el tempo y empieza a ser una melodía dulce y muy tierna. Pero eso no es lo importante es que uno a uno empiezan los músicos, apaga su vela y se va, apaga su vela y se va. El contrabajo, apaga su vela y se va. Y así, uno a uno, empezaron a salir todos los músicos. Dices tú, ustedes lo saben, el protocolo de la realeza, de la monarquía, era que nadie podía estar sentado si el rey estaba de pie, todos tenían que hacerlo, y el primero en salir tenía que ser el rey, o el príncipe, o el monarca, o el duque, etc. Entonces imagínense lo agresivo que era esto. O sea, si yo hubiera sido músico en tiempo de Haydn, dice Haydn, tú apaga tu vela y salte. No, me van a cortar la cabeza. Sin embargo, bueno, apelaron al buen gusto de Haydn y sobre todo al del príncipe. Y entonces el príncipe estaba boquiabierto. ¿Cómo se están yendo? O sea, ¿por qué se van? Y Haydn sigue y se van yendo uno y otro y otro y otro hasta que quedan 2 violines, nada más. Y al final solamente se queda un solo violincito con esta melodía tierna. Termina, apaga su vela y se va. Y entonces Haydn sale también y al final nada más baja la cabeza a Nikolaus Esterházy. Ya entendí, se quiere ver. Y al día siguiente se fueron de vacaciones. Es esa forma mágica, es esa forma, no sé, con mucha clase, de llegar y pedir lo que quieras hacerlo. Y si me permiten, y a manera ya, para empezar a cerrar un poquito esto, es la parte de la elegancia. Elegancia no es comprar cosas caras, no es portar cosas caras. Alguien que es elegante es alguien que tiene lo que es necesario que tenga que estar en ese momento, ni más ni menos. Y Haydn es eso. No nada más va a escribir esta sinfonía, la 45, que se llama Los Adioses, se las dejo de tarea, por favor. Sinfonía 45, Franz Joseph Haydn, Los Adioses. Pongan especial atención en el último movimiento. Va a escribir otra que se llama Los Filósofos, la número 22. Por cierto, muchas de las sinfonías, casi la mitad de las sinfonías tienen apodos o sobrenombres. La mayor parte de ellos no se los pone Haydn, sino que después, por algunas circunstancias, otros
otros musicólogos u otros cronistas las van a bautizar. Y actualmente, si ustedes van y ponen Haydn sinfonías, se van a encontrar con muchos apodos. Les voy a decir los más divertidos, o al menos los que más me gustan a mí. Uno, por ejemplo, es El Filósofo, que es la número 22, y ahí son dos cornos que están platicando. Y aquí lo interesante es que precisamente son dos filósofos que de alguna manera están compartiendo ideas, es, digamos, con una imagen visual. Otra de ellas, que es también muy divertida, es El Milagro, la Sinfonía El Milagro, porque él estaba dirigiendo ahí en el Palacio de Sarhatza. De repente le hablan, maestro Haydn, por favor. Entonces él sale y ¡prum!, se cae un candil, justo donde estaba Haydn. Entonces fue un milagro que no le pasara nada. Luego, entonces esa sinfonía pasó como un milagro. Otra sinfonía que es también la 82, El Oso. Es una sinfonía que pum, pum, pam, 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 bum, 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 bum. Los contrabajos tienen este ir y venir, que no es otra cosa más que un oso bailando, ¿no? De esos osos que estaban encadenados en la ciudad de Viena en aquel entonces y echabas monedas para el dueño del oso, ¿no? Y entonces Haydn le llamaba la atención y decía, pues vamos a hacer una sinfonía que emule, ¿no? Que haga imaginar. Por eso les digo, es un tipo sumamente creativo. Otra está La Gallina, ¿no? Que es la 83, Sinfonía 83, La Gallina. Está el distracto, ¿no? El distraído. Ahí tienen que desafinar los violines. Es otra broma, es otra bromita. Desafinan porque supuestamente tienes que estar muy afinado. Y aquí él pide que desafinen los violines. ¿Qué pasó? ¿Por qué está desafinado? Es que está distraído y distrato. Son bromitas, pero son bromas. Acuérdense que estamos en el periodo clásico. Es todo con mesura, todo con medida. No puedes gritar. Es esa forma de convivir, de ser, de reír, de pensar. Todo de una manera sumamente controlada. Haydn, así como desarrolló el concepto de sinfonía, también va a desarrollar otro concepto, que es el concepto de cuarteto de cuerdas. También se le va a conocer como el padre del cuarteto de cuerdas, que no es otra cosa más que generar una estructura para que 4 instrumentos, en este caso 2 violines, una viola y un cello, puedan convivir. Aquí, a diferencia de otros ensambles instrumentales como se generaron en el barroco, a diferencia de esto, aquí no hay acompañamientos. Es decir, que los 2 violines, la viola y el cello, tienen, si me permiten la expresión, algo que decir. Entonces, los cuartetos son sumamente complejos. Les voy a pedir que revisen, sobre todo el Opus 64, los cuartetos del Opus 64, que son los más maduros, ¿no? Ya los más terminados. Pongan así, Haydn, cuartetos, Opus 64. Son obras sumamente complejas. De hecho, es la influencia directa de los cuartetos que va a escribir más adelante Mozart, y no se diga los cuartetos que más adelante va a escribir Beethoven, porque es como que la cadenita de los cuartetos. Entonces ahí hay un desarrollo esquemático, estructural muy preciso, ¿no? Y obviamente es música, otra vez, muy elegante. Cuando hablo de elegancia, pongan el cuarteto que quieran, de veras, pongan Haydn, cuarteto de cuerdas, inmediatamente van a ser... Les platico mucho a mis alumnos, ¿no? Cuando empiezas a escuchar un cuarteto de Haydn, inmediatamente haces esto. Te estira la cabeza hacia arriba. Porque es el manejar la cabeza y es el ver cómo las diferentes melodías entran y salen. Incluso el poeta alemán Johann Wolfgang Goethe le preguntaron, oiga, ¿le gustan los cuartetos? Y decía Goethe, claro, un cuarteto es como escuchar a 4 sabios platicando. Esa era la descripción. ¿Por qué? Porque finalmente es eso. Bueno, también Haydn va a ser un excelente pianista. Recuerden que el piano en aquel entonces todavía, hacia 1732, es cuando empiezan los primeros atisbos de un piano que venía a sustituir el clavecín, el clavicordio y el clavicémbalo. Entonces a Haydn ya le llega más o menos un piano medianamente maduro, aunque todavía es más o menos una especie como de piano fuerte. Sin embargo, bueno, él ya es un gran pianista. También están las sonatas para piano solo de Haydn. También les recomiendo que lo pongan. Afortunadamente hoy vivimos en un mundo en donde sin ningún problema podemos acceder a esto. Va a morir el príncipe Nicolaus de Esterházy y va a dejarle a Nicolau II, a su sucesor. Bueno, él queda a cargo. Sin embargo, él ya no tenía un gusto tan profundo por la música, cosa que va a suceder mucho con diferentes compositores. Pero afortunadamente dejó por escrito que le dejaran una pensión vitalicia a Haydn. Y esto le permitió a Haydn una libertad económica. Él va a viajar por toda Europa, va a llegar a Inglaterra, donde va a componer las sinfonías Londres finalmente, y él va a ser doctorado
Por cierto, era malo en idiomas, no hablaba inglés. Y le dijeron, oiga, tienes que hablar inglés. No. ¿Pero por qué no? Danos una buena razón. Dice, porque donde yo voy, yo hablo el idioma universal y todos me entienden. Así decía Haydn. Total que nunca habló. Y no hablaba inglés, pero llegó a Oxford, de ahí también su sinfonía. Le van a dar el doctorado, doctorado honoris causa en Oxford. Y va a ser muy reconocido en Inglaterra. Va a tener varios viajes y al final va a morir hacia 1809 el viejo Haydn. Va a tener muchos alumnos, va a tener una influencia, obviamente el contacto que tiene con Mozart, no nada más humano, no nada más físico, sino que también desde el punto de vista estructural musical va a ser una de las grandes piezas para el desarrollo musical de nuestra música de concierto. Y bueno, él va a morir con todo el reconocimiento de Viena. Se dice que toda Viena se vuelca para despedir al viejo Haydn, siendo que en su momento la misma ciudad vio cómo ese niño en sus inicios estuvo a punto de morir de hambre y de frío. Tal es la historia de Haydn, tal es la historia de que nos va a dejar. Los otros me preguntaban si pudiéramos emular la filosofía y la música, ¿quién sería para mí? Ese es mi muy personal punto de vista. Quizá no lo compartan muchos de ustedes, pero para mí el Haydn es como el Kant de la música, porque nos va a dejar una estructura de pensamiento, una estructura de creación, de la cual se van a nutrir otros compositores más adelante. Tal es Haydn, Franz Joseph Haydn, el padre de la sinfonía y el padre de muchos nosotros. Eso decía el mismo Ludwig van Beethoven. Para mí fue un placer estar con ustedes en este encuentro con los clásicos y nos encontramos la próxima semana. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.